arte neogótico tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX, durante la Revolución Industrial. ¿Cómo es que este estilo artístico anacrónico se posicionó entre los más populares en medio del progreso tecnológico y científico? Antes que nada, revisemos el contexto en el que se desarrolló. Como es sabido, durante el siglo XVIII e inicios del XIX, surgieron academias dedicadas a imponer estándares artísticos para todo aquel que desease formarse como artista profesional. Dicha corriente es conocida como academicismo. Esta corriente artística consistía en seguir técnicas consideradas como clásicas dentro de la disciplina en la que se estuviese desarrollando el candidato artista. Sin embargo, muchos artistas comenzaron a quejarse de la falta de libertad creativa dentro de estas escuelas. Al mismo tiempo, se condenaba el hecho de seguir un concepto único a la hora de crear las obras, el arte neoclásico italiano. Este tipo de normas disgustaron sobre todo a los artistas de Europa del Norte, pues consideraban que el estilo latino se estaba imponiendo sobre las raíces germánicas europeas. Con el término de la primera mitad del siglo XIX, el panorama artístico, social, intelectual, político y económico era muy diferente a que inicios de la centuria. El romanticismo, aunque formado a finales del siglo XVIII, tomó mucha fuerza a mediados del siglo que estamos tratando, sobre todo por la llegada de la Revolución Industrial. Este fenómeno, surgido principalmente en Gran Bretaña, supuso una aceleración de la vida cotidiana. Los que más resintieron este tipo de cambios fueron la recién nacida clase proletaria, quienes eran los encargados de producir los bienes en las fábricas cada vez más grandes. No es secreto que la clase obrera vivía en condiciones infrahumanas, pues existen muchos documentos y fotografías que avalan esa realidad innegable. En contraste, los burgueses comenzaron a tener un poder y acumulación de riquezas nunca vistos, debido a la aceleración de los medios de producción de sus fábricas, mientras que Gran Bretaña se posicionaba como potencia económica a nivel global. Estos acontecimientos, que pareciesen no tener relación entre sí si se les intenta ligar con el arte, fueron el caldo de cultivo para la implementación del God Revival. La inconformidad artística del momento, el potenciamiento del romanticismo, aunado a los modos de vida contrastantes entre las clases sociales, dieron lugar a dos cosas igual de contradictorias. 1. El sentimiento de escapar de la realidad imperante. Y 2. El sentimiento nacionalista de emanciparse y distinguirse del resto de Europa. Es por esto por lo que se comenzó a ver a la época medieval con idealización, por los intelectuales, burgueses e incluso los obreros, influenciados por el pensamiento de la época, creyeron ver en este periodo histórico el verdadero espíritu británico que tanto necesitaban. De esta forma, se comenzó a retomar el estilo gótico en todo tipo de construcciones, puesto que, durante la Edad Media, este estilo arquitectónico estaba vedado de forma exclusiva a las construcciones religiosas. De esta forma, surgió la implementación del estilo medieval anexado a una sociedad contemporánea. Se comenzó a restaurar viejas edificaciones góticas y a crear nuevas. Arquitectos como George Edwin Street incluso viajaron por gran parte de Europa para aprender y perfeccionar el estilo gótico. Entre los viajes de este personaje destacan países como Italia, España, Alemania y Suiza. Distinguir las construcciones góticas de las neogóticas es relativamente sencillo. Las construcciones góticas originales se distinguen por ser de grandes dimensiones, además de poseer en su estructura un aire de desgaste debido a los siglos. Además son de carácter estrictamente religioso, por lo tanto, solo se hallará implementado en iglesias. Por otro lado, el estilo neogótico, aunque también fue implementado en edificios religiosos, se caracteriza por ser más pequeño e incluso se puede hallar en construcciones civiles, como casas, negocios, estaciones de tren, etc., y en edificios judiciales. Aunque el neogótico surgió originalmente en Reino Unido, otras naciones como Alemania, Francia, Suiza e incluso sureñas como España e Italia se sumaron al movimiento artístico. De esta forma, lo que surgió como una reivindicación nacional, poco a poco se volvió continental. Sorprende aún más el hecho de que el estilo neogótico cruzó el Atlántico y se instauró por toda América, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, la afamada Universidad de Harvard, aunque edificada durante el siglo XVII, se le implementaron partes neogóticas. Tal es el caso de su comedor. También cabe destacar que, en menor medida, el neogótico también llegó a influenciar a la pintura. El estilo medieval no fue utilizado, por sus imperfecciones,
pero sí inspiró pinturas en donde se retrataba de forma perfecta esa idealización medieval de la época. Uno de los mayores ejemplos de esto es el pintor John William Waterhouse, quien se dedicó a retratar principalmente a doncellas y pasajes literarios medievales. Entre los arquitectos del Gothic Revival más famosos, podemos encontrar a personajes como John Nash, arquitecto británico nacido en Lambeth. Una de sus obras más representativas es el Palacio de Buckingham. Si bien no es totalmente neogótica, sí tiene partes restauradas de la misma. Charles Berry. Su obra más famosa es la construcción del Palacio de Westminster, que fue construido junto con el otro arquitecto aclamado Auguste Pugin. Este palacio representa una de las obras más claras del neogótico, al tratarse de una edificación de carácter civil y no religiosa. George Edmund Street. Street es el arquitecto más famoso del estilo neogótico. Él fue el diseñador de los Reales Tribunales de Justicia, en Londres. Lamentablemente no alcanzó a ver su obra finalizada debido a problemas de salud derivados de la presión acaecida por el trabajo. También fue uno de los pocos que no se quedó únicamente con el estilo gótico británico y viajó por toda Europa, tomando elementos de los países que visitó. De esta forma, cristalizó los estilos del continente en uno solo. El neogótico, aunque a simple vista pareciese ajeno a la época de la Revolución Industrial, en realidad tiene el sello del pensamiento del siglo XIX. La idealización de los sentimientos sobre la razón está latente en cada construcción, pues se percibe la necesidad de escapar del presente y viajar a un pasado lejano y poco certero. El sentimiento nacionalista, que más tarde desembocará en el estallido de la Primera Guerra Mundial, también está presente. Eso es notable sobre todo en las construcciones de carácter judicial, puesto que el auge económico siempre se verá reflejado en las diferentes edificaciones que intentan denotar poder y supremacía sobre el resto de las naciones. Cabe destacar que el estilo gótico no fue el único presente, pues al idealizar el pasado, no es raro encontrar estilos como neobizantino, neoárabe, el propio neoclásico y el exuberante neoegipcio.